Mi papá y mi madrastra intentaron echarme de mi propia casa para dársela a mi hermanastra embarazada porque su novio la dejó y no tiene nada. Suena increíble, pero eso fue exactamente lo que pasó. Tengo 34 años y mi papá, con sus 62 bien llevados, o al menos eso le gusta creer, siempre fue el tipo de hombre que nunca da más de lo justo, ni en dinero, ni en afecto, ni en tiempo. De hecho, lo justo sería decir que apenas estuvo presente. No era cruel, pero era ausente, frío, tacaño, con todo, y justo cuando pensaba que ya no podía sorprenderme, lo hizo. Hace poco descubrió cuánto gano y, de la nada, decidió que tenía que irme de mi casa. Según él, lo hacía por la familia. Qué conveniente. Ahora, déjenme contarles quién es Ashlyn o Ash, mi hermanastra de 29 años, la niña de los ojos de papá, aquella que jamás hace nada mal, aunque su currículum de malas decisiones es más largo que el mío de vida. Resulta que está embarazada, y según ella, eso la convierte automáticamente en prioridad nacional. Lo interesante es que su gran proyecto de vida incluye ser acompañante y subir imágenes suyas como contenido de pago para adultos, donde aparentemente no le va nada bien, pero claro, después de que su novio desapareció del mapa, ahora no tiene a dónde ir. Y entonces, el gran plan de mi padre es que yo me sacrifique por el bien de todos. La solución brillante que se le ocurrió fue que yo dejé mi casa y mis ahorros para que ella pueda empezar de nuevo, así sin más. Y aquí está lo irónico, soy el mismo hijo al que mi padre dejó de lado incontables veces, el mismo al que no quiso reconocer como responsabilidad. Pero ahora que tengo una casa linda, un buen trabajo y estabilidad, resulta que la sangre es la sangre y que eso debería significar algo. Claro, ahora sí se acuerda de que soy su hijo. Pero no es solo eso, ahora también le interesa que yo fortalezca el vínculo con su esposa Marisa y con su hija, porque en mi historia, Marisa y Ash siempre fueron como una extensión la una de la otra, manipuladoras, frías, demasiado parecidas como para que yo me haya sentido alguna vez parte de esa ecuación. Y antes de que empiecen a sacar conclusiones, quiero dejar algo muy claro. No estoy buscando que todos estén de acuerdo conmigo, solo estoy tratando de soltar esto, porque sinceramente no tengo con quién más hablarlo, no tengo dónde poner esta rabia contenida, este sentimiento de traición. Así que, si estás leyendo esto, gracias. Necesito sacarlo todo. Ash, como ya dije, tiene 29, es 5 años menor que yo, pero si escuchas a mi papá, parecería que fuera la mujer más admirable del planeta. Y es extraño, porque vive de lo que él cree que es modelaje y redes sociales. Según papá, eso es ser una visionaria. Lo cierto es que Ash vive como puede, saliendo con hombres que le compran cenas, aceptando propuestas de extraños y vendiendo su imagen en internet. Y aunque me parece una elección peligrosa, él la ve como su pequeña estrella. Dudo que siquiera entienda a qué se dedica realmente. ¿Y quién va a decirle la verdad? Yo número, no quiero más drama. Mira, no me considero alguien conservador, pero tengo mis propios valores. Trato de enfocarme en mi carrera, en tener relaciones sanas. Me esfuerzo por encontrar una conexión genuina con alguien antes de involucrarme demasiado. No soy de los que se jactan de cuántas personas han pasado por su cama. Al contrario, eso me da repelús. Me parece superficial, vacío, y eso me aleja aún más de Ash. Ella, al parecer, cree que el amor propio pasa por la validación de desconocidos, y eso no solo me incomoda, sino que me preocupa, porque hay gente allá afuera que no ve a las mujeres como personas, sino como objetos, y más en el entorno donde ella se mueve. Y sí, sé todo esto por una anécdota bastante incómoda. Un amigo mío, sin saber quién era, salió con ella. Se conocieron tomando algo en un bar y ella le mandó un mensaje directo proponiéndole que se divirtieran. Él me lo contó sin malicia, sin saber que hablaba de mi hermanastra. Me mostró su perfil. Fue humillante y triste, porque Ash siempre está sin un centavo pidiéndole a papá que la rescate. Yo nunca le dije nada, ni a ella ni a papá. No tengo esa relación con ninguno de los dos, y honestamente prefiero evitar la confrontación. Solo que a veces es imposible no verla.
Durante las vacaciones de universidad, cuando todavía regresaba a casa, notaba cosas extrañas, llamadas a altas horas, hombres mayores dejándola en la esquina con flores en la mano. Entraba por la ventana. Parecía una película mal escrita. Nunca quise ser parte de esa historia. Desde entonces, mi vida siguió otro rumbo. Estudié, trabajé desde joven, invertí en mí. Hoy tengo un empleo respetable, pequeños negocios y recientemente logré uno de mis sueños, comprar una casa. Nada lujoso, pero mía. Un lugar que representa cada sacrificio desde los 15 años. La compré hace poco, un mes atrás. Y aunque no tengo una relación cercana con mi familia, los invité a la inauguración. Fue un gesto de cortesía, de buena voluntad, pero papá no lo tomó bien. Su cara lo decía todo: molestia, envidia, incomodidad. Hizo comentarios pasivo-agresivos sobre los muebles, sobre el diseño, sobre por qué nunca le conté los detalles. Fue incómodo, más aún porque estaban mis amigos, mis compañeros, incluso mi jefe. Y él, como siempre, necesitó dejar claro que entre nosotros hay un abismo emocional que nunca supimos cómo cruzar. Una semana después me llamó, urgente. Dijo que necesitaba hablar conmigo, y yo, ingenuo, pensé que tal vez quería disculparse por su actitud en la inauguración. Pero lo que me encontré fue otra cosa. Fui a su casa con una mezcla de incomodidad y curiosidad. No sabía qué me esperaba, pero algo dentro de mí me decía que no iba a ser bueno. Apenas crucé la puerta, sentí una tensión densa en el ambiente. Marisa estaba de brazos cruzados, visiblemente molesta. Ash tenía los ojos hinchados, como si hubiese estado llorando durante horas, y me fulminaba con la mirada desde el sofá, como si yo fuera el causante de todos sus males. Papá, por su parte, andaba por la cocina como si nada, sacando cervezas del refrigerador. Me ofreció una. Rechacé, por supuesto. No estaba ahí para tomar, y él lo sabía. Le pregunté directamente por qué me había llamado. Y entonces, con la misma facilidad con la que alguien cambia de canal en la televisión, me soltó una pregunta que me dejó desconcertado. ¿Te importa tu familia? Fruncí el ceño. ¿De qué estaba hablando? Me hizo pasar al salón donde ya estaban Marisa y Ash. Me senté frente a ellas, todavía sin entender qué ocurría. Papá se acomodó en el sofá, puso la cerveza sobre la mesa con teatralidad y se recostó como si todo esto fuera una charla entre amigos. De pronto, me lanzó otra bomba. ¿Estás ciego? Yo no respondí. Me miraba con seriedad, como si esperara que entendiera de qué hablaba sin necesidad de decirlo. Entonces añadió: o estás ciego, o simplemente decides ignorar lo que pasa frente a tus narices. Le pedí, con toda la calma que pude reunir, que hablara claro. Fue entonces cuando empezó su pequeño discurso, que yo me había vuelto arrogante desde que tenía mi propia casa, que ya no veía a la familia como prioridad, que ignoraba a quienes realmente me querían. Y justo ahí, papá hizo una pausa dramática, miró a Ash y dijo: Ash está embarazada. Hubo un segundo de silencio incómodo. Yo, por reflejo, iba a felicitarla. Era lo que uno haría ante una noticia así. Pero antes de que pudiera decir algo, Ash rompió en llanto. Marisa la abrazó como si todo el peso del mundo estuviera cayendo sobre sus hombros, y me miró con reproche. ¿No te preocupa?, me dijo, casi acusándome. ¿No quieres saber cómo está tu hermana? Papá intervino y explicó que Ash se había enterado hacía poco del embarazo, pero que el tipo con el que estaba la dejó apenas lo supo. Marisa, con ese tono condescendiente que tanto la caracteriza, dijo que su hija había tomado la valiente decisión de seguir adelante con el bebé, que ahora todos debíamos acompañarla en esta nueva etapa. Yo solo tenía una pregunta: ¿puede mantener al bebé? La reacción fue inmediata. Marisa y Ash me fulminaron con la mirada. Parecía que había dicho algo ofensivo, cuando en realidad lo que me preocupaba era algo bastante lógico. Tener un hijo no es solo una decisión emocional, es también una responsabilidad gigantesca. Y Ash no tenía ni trabajo, ni estabilidad, ni pareja, solo un padre dispuesto a resolverle todo con la billetera ajena. Papá me miró entonces y dijo que justamente por eso me había llamado. Me puso una mano en el hombro como si estuviéramos compartiendo un momento profundo de unión familiar y me dijo: un buen hermano daría todo por su hermana.
Tal vez tu madre no te enseñó eso. Y ahí supe que venía algo muy, muy desagradable. Le pregunté con frialdad qué esperaba exactamente de mí. Su respuesta fue: vas a darle tu casa a Ashlyn. Sentí un escalofrío. Le respondí sin dudar: Number no, lo voy a hacer. Él, como si se tratara de un malentendido, repitió con seguridad: sí, lo harás. Le expliqué con toda la serenidad que pude reunir que si lo que necesitaban era ayuda económica, podría aportar algo. Incluso estaba dispuesto a dejarle una habitación a Ash en mi casa sin cobrarle renta hasta que se estabilizara. Pero mi casa no estaba en discusión. Eso encendió la chispa. Papá se puso de pie de golpe, su cara roja de rabia, y gritó: «¡Eso es absurdo!». Según él, lo lógico sería que yo me mudara y le dejara todo a Ash, que después, como tenía una buena entrada de dinero, me comprara otra casa. Y no solo eso, sino que debía encargarme también de las cuentas y del mantenimiento. Perdón, ¿qué? Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Me puse de pie, le dije que eso era inaceptable y que me marchaba. No grité, no insulté, solo salí de ahí con la dignidad que ellos me habían negado durante toda mi infancia. Pensé que ahí terminaba todo, pero no. Una semana después, cuando por fin empezaba a calmarme y a recuperar mi rutina, sucedió lo impensable. Llegué del trabajo agotado, solo para encontrarme con una escena que me dejó sin aire. Un par de hombres estaban moviendo cajas fuera de mi casa. Cajas con mis cosas, mis muebles, mis libros, mis recuerdos. Corrí hacia ellos desesperado y les grité: «¿Qué están haciendo? Esta es mi casa». Y su respuesta fue tan absurda como insultante. «El dueño nos dijo que sacáramos todo, que necesitaba la casa vacía». «¿El dueño? ¿Qué dueño? Yo soy el dueño». Entré como una tromba y ahí estaban, mi padre y Ash parados en medio de la sala, actuando como si todo esto fuera lo más normal del mundo, como si tuvieran el derecho. Los miré, incrédulo, y solo pude decir: «Lárguense ahora», pero no se movieron. Papá me decía que debía entender, que un buen hijo, un buen hermano, haría cualquier sacrificio por su familia, que estaba siendo egoísta, que debía dejar de pensar solo en mí. Les dije que si no se iban, llamaría a la policía. Eso los hizo reaccionar. Finalmente recogieron sus cosas, o mejor dicho, las mías, y se fueron de mi casa. No sin antes lanzarme una lluvia de insultos, de esas que no se olvidan fácilmente. Y sí, fue devastador. No por lo que dijeron, sino por lo que confirmó. Nunca fui parte de esa familia. Nunca me vieron como alguien que merecía respeto, solo como un recurso, una herramienta. Desde entonces no he dejado de preguntarme si fui demasiado duro, si debí manejarlo diferente, pero en mi interior sé que no, porque una cosa es ayudar y otra muy distinta es permitir que te arrastren. Lo más triste de todo esto es que, por un momento, pensé que quizá había una mínima posibilidad de reconstruir algo con papá. Pero esa ilusión se rompió en 1000 pedazos. Sin embargo, no todo terminó ahí. Días después, Ash me llamó por celular. No me lo esperaba. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Me dijo que quería hablar conmigo, que necesitaba contarme algo. Me pidió que nos viéramos en mi casa. Le dije que no. Le propuse vernos en una cafetería, un lugar neutral. Aceptó. Y fue ahí donde todo comenzó a cambiar. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de todo el ruido. Ash se veía diferente. No estaba altanera ni sarcástica como siempre. Se notaba vulnerable. Después de unos minutos de silencio, me dijo que su novio no la había dejado por el embarazo, como papá creía, que eso era solo una parte de la historia. La verdad, según ella, era mucho más complicada. Me confesó que estaba enamorada de ese hombre, que realmente quería construir algo con él, pero él descubrió cosas sobre su pasado antes de que ella pudiera contárselas. Justo cuando pensaba revelarle lo del bebé, él la enfrentó. Estaba furioso, golpeó una pared. Ash se asustó. Él se fue, no volvió a contestarle, solo le mandó un mensaje que no quería saber nada de ella, a menos que se deshiciera del niño, y entonces entendí algo. Ash no era la víctima perfecta, pero tampoco era la villana que yo imaginaba.
Le pregunté qué fue exactamente lo que él descubrió. Me dijo que era raro contarle eso a su hermano. Yo entendí, sabía exactamente a qué se refería. No quise presionarla. Entonces respiró profundo y me lo soltó todo. Sin pausas, sin adornos, me contó su historia, completa. Cómo cuando tenía 19 soñaba con ser artista, pintora. Pero Marisa le dijo que ese camino era para los pobres, que debía encontrar un hombre, alguien que la cuidara, que su juventud era su único valor. Y fue entonces cuando empezó todo. Un hombre mayor se acercó a ella, prometiéndole contratos, glamour, una carrera como modelo. Le compraba cosas, la llevaba a eventos, y un día le pidió que lo acompañara a una cena especial. Pero no era solo una cena. Esa noche, entendió que si quería avanzar, tenía que entregar más que su tiempo. Accedió. Y esa fue la primera de muchas veces en las que hombres le prometieron todo y luego desaparecieron. Ash descubrió que su supuesto representante estaba ganando dinero a costa suya, que no era su mentor, sino su proxeneta. Logró salir de ahí con miedo, pero también con cicatrices que no se ven. Trabajó en bares, fue mesera, intentó buscar otra vida. Pero Marisa la humillaba por cada paso que daba hacia la normalidad. Le decía que estaba desperdiciando su potencial, que debía ser una joya, no una empleada. Así que volvió a lo que conocía, no por ambición, sino por desesperación. Fue acompañante, abrió una cuenta en una plataforma de contenido para audiencias adultas. Probó de todo, nada funcionaba del todo. Conoció a su novio cuando trabajaban en la misma cafetería. Al principio todo fue lindo. Él era amable, comprensivo y siempre la hacía reír, pero también posesivo. Ella intentó dejarlo todo, de verdad, pero él descubrió su pasado, descubrió lo que no le había contado, y se rompió la relación. Él se alejó de ella y ahora está sola, y por eso me había llamado. Me dijo que quería que yo le cediera mi casa temporalmente, que podía mudarme unos meses, que después, cuando todo se calmara, yo podría regresar. Le dije que no, le ofrecí ayuda económica, pero no iba a cederle mi casa. Entonces, cambió por completo. Me llamó egoísta. Dijo que después de abrirse conmigo, lo mínimo que podía hacer era ayudarla. Que papá tenía razón, que tal vez yo merecía haber crecido en un internado, y se fue, dándome la espalda, con rabia en los ojos. Yo me quedé ahí, helado, no sabía si sentir compasión o decepción. ¿Ustedes qué habrían hecho? Después de ese encuentro, quedé con una sensación agridulce. Me dolía escuchar su historia. Era evidente que había vivido cosas duras, decisiones mal tomadas, influencias terribles, pero también era evidente que seguía queriendo que alguien más asumiera las consecuencias de su vida y aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Pasaron unos días, pensé que todo se enfriaría, pero entonces sonó mi teléfono celular. Era papá, me pidió que nos viéramos, dijo que quería arreglar las cosas. Lo pensé por un momento. Parte de mí ya estaba cansada de estos encuentros que siempre terminaban peor de lo que empezaban, pero otra parte, la que aún quería creer que mi padre podía actuar con sensatez, aceptó la invitación. Nos vimos en un bar. Nada especial, solo uno de esos lugares donde las luces son tenues y todo huele a madera y cerveza vieja. Papá fue directo, me dijo algo que ya me había dicho anteriormente. Sé cuánto estás ganando, mirándome fijamente, y sé que podrías comprar otra casa. Yo respiré hondo, intentando no alterarme. Le dije que sí, tenía un buen sueldo, pero eso no justificaba que me pidieran regalar mi casa, una casa que me costó años de esfuerzo. Él insistió, no tienes familia, no tienes hijos. Ash está sola, está embarazada, ese niño necesita un hogar. Le respondí que Ash estaba viviendo con ustedes, que no estaba en la calle y que un bebé no necesitaba estar solo con su madre en una casa ajena. Necesitaba estabilidad, cuidado, y eso lo tenía con ustedes, con mamá y papá en casa. Papá guardó silencio unos segundos y entonces, sin mirarme, dijo algo que me dejó sin habla. Marisa y yo también pensamos mudarnos a tu casa. Me tomó por sorpresa. No entendí si estaba bromeando, pero su cara no mostraba ni una pizca de humor.
Antes de que pudiera decirle nada, el bartender, que había estado escuchando parte de la conversación, soltó una risa breve y sarcástica. Papá miró al bartender con molestia. ¿Tú sabes de qué estamos hablando?, le preguntó molesto, y el bartender asintió con la cabeza calmado. A su hija la conozco, me usó y luego me dejó tirado. Papá frunció el ceño. ¿Disculpa? Ash, dijo el bartender, yo era su novio. Mi corazón se aceleró. Papá se tensó pero no dijo nada, solo lo miró con rabia. El bartender siguió hablando. Ash quería que yo me hiciera cargo de ella, de su bebé, y me hizo creer que el bebé era mío, pero no era así. ¿Y sabe cómo lo sé? Hizo una pausa, porque me hice la vasectomía el año pasado. Ahí, el mundo se detuvo. Yo lo miraba incrédulo. Papá estaba mudo. El bartender continuó. Vi a Ash con otros hombres. Le pregunté. Al principio lo negó todo. Luego lo admitió. Me dijo que yo era diferente, que con ellos era trabajo, que no significaba nada. Bajó la mirada. Pero eso no justifica que me lo ocultara. El bartender terminó su historia diciendo que Ash le había roto el corazón, que se sintió utilizado y que jamás volvería a acercarse a ella. Papá no dijo una sola palabra. Se puso de pie, murmuró que tenía que irse y desapareció del bar. Yo me quedé ahí tratando de entender lo que acababa de pasar. Al día siguiente algo ocurrió. Ash apareció en la puerta de mi casa, llorando, descontrolada. La hice pasar. Estaba hecha un mar de lágrimas. «¡Arruinaste todo!», me gritaba. Yo no entendía nada. «¿Le contaste a papá?». Le aseguré que no, que fue pura coincidencia que el bartender estuviera allí, que yo no tenía nada que ver. Me miró, confundida, y entonces se quebró por completo. Me contó que papá llegó a casa alterado, que la enfrentó, le dijo que estaba decepcionado, que jamás pensó que su hija pudiera vivir de eso, que debía cambiar, que ningún hombre bueno querría estar con alguien que había vendido su dignidad. Ash lloraba como una niña. Me dijo que Marisa no intervino, que no la defendió. No podía decir nada, murmuró, porque ella también tiene lo suyo. La miré confundido. «¿Qué quieres decir?». Ash bajó la voz. «Las clases de yoga a las que va mamá frecuentemente no son de yoga». Me quedé helado. «¿Cómo?». Pero no dijo más. Solo lloró. Y así terminó esa noche, con más preguntas que respuestas, con la imagen de Marisa repitiéndose en mi cabeza y esa frase de Ash flotando como una sombra. «No son de yoga». Esa frase se me quedó clavada en la mente. No pude dejar de pensar en eso en toda la noche. ¿A qué se refería Ash exactamente? ¿Qué estaba insinuando? Al día siguiente decidí que ya había tenido suficiente de secretos. Fui a casa de papá. Lo encontré más apagado que nunca. Me ofreció café y se sentó conmigo en el sofá como si cargara el peso de una vida entera en los hombros. Le dije que había estado pensando en todo, que a pesar de todo lo que había pasado, no quería ser una piedra más en el camino de ese bebé que viene en camino, que si de verdad lo necesitaban, podía ofrecerle una habitación a Ash, que yo cubriría algunas cosas, lo básico, pero que debía buscar un trabajo apenas pudiera. No podía seguir esperando que todos resolvieran su vida por ella. Papá me miró en silencio, suspiró, y entonces me dijo algo que no esperaba. «Siempre creí que me odiabas». Me quedé en shock. Le pregunté por qué pensaba eso. «Porque tu mamá me odiaba», respondió, «y tú eras igual a ella». Negué con la cabeza. Le dije que mamá nunca me habló mal de él, que incluso en sus peores momentos, ella insistía en que debía respetarlo, porque seguía siendo mi padre. Y fue entonces cuando soltó todo. Me confesó que nunca amó realmente a mamá, que se casaron rápido, sin conocerse lo suficiente, que su matrimonio fue un impulso, que cuando conoció a Marisa, sintió que despertaba, que ella lo hacía sentir vivo. Pero antes de decidir qué hacer, Marisa quedó embarazada. «Ella fue la que fue a contarle todo a tu madre», me dijo mirando al suelo. «Yo ni siquiera lo planeé así, y entonces lo entendí todo. Papá le fue infiel a mamá con Marisa, y cuando Marisa quedó embarazada, se aseguró de arruinar el resto. Después del divorcio, mamá falleció, y así llegó Marisa a nuestras vidas. Marisa no quería criar a un hijo que no era suyo.
dijo. Por eso insistió en mandarte al internado. Y lo peor es que lo dijo con una especie de culpa mezclada con resignación, como si estuviera justificando haberme apartado de su vida a los 8 años. Todo por complacer a una mujer que solo buscaba quedarse con su comodidad intacta. Entonces sonó la puerta. Marisa entró como si nada, con su botella de agua en la mano, lista para irse a su clase de yoga. Nos saludó con su sonrisa impecable, dejó la botella sobre la mesa y fue a la cocina. Papá no sospechaba nada. Yo, en cambio, la seguí con la mirada. Algo no cuadraba. Cuando volvió, se despidió con un beso en la mejilla a papá y salió. Fue en ese instante que tomé la botella de agua que había dejado y salí tras ella. La vi subirse a su auto, así que la seguí en el mío. No fue al centro de yoga. Condujo hasta una zona comercial, aparcó en una calle lateral y cruzó hacia un callejón donde otro auto ya la estaba esperando. Sin pensarlo, estacioné lejos, bajé la ventana y observé. Marisa subió al auto, el hombre la abrazó, la besó en la boca. Ella sonrió, feliz, relajada, como si todo en su vida estuviera en orden. Y entonces desaparecieron juntos. Esperé. Me dirigí al club de yoga por si acaso. Pregunté si alguien llamada Marisa asistía regularmente. Nadie la conocía. Les expliqué que estaba preocupado. Me dijeron que no tenían registro de esa persona, que ahí no se tomaban clases privadas y que conocían a todas las clientas. Me fui con el estómago revuelto. La rabia se mezclaba con una especie de lástima. Volví a mi auto. Me quedé ahí sentado. Cuando el otro coche regresó, saqué mi teléfono y grabé. Vi cómo el hombre abría la puerta del coche para Marisa, cómo se reían juntos, cómo la tocaba con confianza, cómo ella le lanzaba una mirada seductora y desaparecían en dirección contraria al club. Y entonces lo entendí. Marisa tenía su propio secreto. Su clase de yoga era otra mentira más. Volví a casa. Tenía ese video guardado. Y con él, algo dentro de mí se había terminado de romper. Volví a casa con el corazón apretado. Había algo profundamente amargo en todo esto, no solo porque confirmaba lo que ya sospechaba, sino porque en el fondo sentía que papá no lo vería venir. Y por un instante me pregunté, ¿debo decírselo? Pero no tuve tiempo de decidir. 2 días después fui a casa de papá. Él no estaba. Ash dormía y Marisa estaba en la cocina preparando algo que olía a pasta con salsa de tomate. Estaba de buen humor, silbaba, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos a su alrededor. Me acerqué despacio, no quería confrontarla aún, pero tampoco podía seguir callando. ¿Hoy no tienes clase de yoga?, le pregunté. Ella sonrió sin mirarme. Claro que sí, todos los días, es parte de mi rutina, dijo revolviendo la salsa. ¿Cómo se llama tu instructora? Su cuerpo se tensó un poco, pero no lo suficiente como para que se notara demasiado. Se llama Natalia, respondió como si lo hubiera sacado del aire. ¿Es mujer?, soltó una risita nerviosa. Obvio, ¿por qué iba a tomar clases con un hombre? Asentí lentamente, y entonces, con voz firme, solté lo inevitable. Fui al club de yoga, pregunté por ti, nadie te conoce. Se congeló. La cuchara dejó de moverse, sus manos quedaron suspendidas sobre la olla, como si el aire se hubiera vuelto denso de pronto. ¿Qué estás insinuando?, dijo sin mirarme. Entonces saqué mi teléfono, reproduje el video que había grabado. Ella se dio vuelta lentamente y sus ojos cayeron sobre la pantalla. Vio cada segundo, el abrazo, el beso, las risas, la caricia en la espalda, la despedida cómplice. No dijo nada, solo volvió a girarse, apagó la estufa y suspiró profundamente. Y con la misma tranquilidad con la que uno pide azúcar para el café, murmuró: de todas formas, ya estaba pensando divorciarme. Me quedé de piedra. ¿Cómo podía alguien ser tan fría? Marisa, como si nada, comenzó a servir la pasta. Yo la miraba con una mezcla de asombro y rechazo. ¿Quién es ese hombre?, pregunté. Ella sonrió por primera vez sin esfuerzo. Mi amor de toda la vida, dijo. Estaba casado, pero su esposa murió hace poco. Tiene dinero, una empresa propia.
Vamos a mudarnos juntos en cuanto todo se resuelva. Me contó que años atrás, cuando Marisa conoció a papá, ya estaba con ese hombre, pero él estaba casado y no quería arriesgarse. Así que mientras esperaba a que quedara libre, buscó asegurar su futuro con alguien más. Ese alguien fue papá. Se embarazó adrede. Le contó todo a mamá para provocar el divorcio. Se casó con papá. Crió a Ash con la fachada perfecta. Y ahora, que su verdadero amor estaba disponible, simplemente lo iba a dejar. Las mujeres deben hacer lo necesario para sobrevivir, dijo mirándome directo a los ojos. A veces eso significa hacer sacrificios. A veces solo significa actuar primero. Justo en ese momento, noté algo detrás de mí, una sombra en la entrada, un silencio que se volvió más denso que el aire. Me di la vuelta. Papá estaba ahí parado. Había escuchado todo, sus puños apretados, sus ojos llenos de furia y una tristeza en el rostro que jamás le había visto. Entró a la cocina sin decir nada, como si lo único que pudiera hacer en ese momento fuera aceptar la verdad. Y entonces, con una voz que me heló la sangre, llamó a Ash y le dijo: ¿Quién es tu verdadero padre? Ash estaba tomando una siesta, entró a la cocina, aún somnolienta. ¿Qué estás diciendo?, preguntó confundida. Papá la miró directo. Ash bajó la mirada. Hizo una pausa. Luego levantó la cabeza con valentía y respondió: No lo sé, fue como si algo dentro de él se rompiera. No gritó, no lloró, no insultó, solo respiró hondo, se pasó las manos por la cara y se fue caminando lentamente hacia su habitación. Durante los siguientes 2 días, el mundo se desarmó en esa casa. Papá les pidió a Marisa y a Ash que se fueran. Inició el proceso de divorcio, cerró todas las cuentas conjuntas y dejó en claro que ya no pensaba sostener mentiras de nadie más. Marisa y Ash ahora viven en un refugio temporal. Sí, así de rápido cambió todo. Papá me llamó, me pidió ayuda para encontrar un terapeuta, me pidió perdón. Me dijo que no sabía cuánto había arruinado hasta ahora, que por primera vez sentía que había perdido todo. Y yo lo perdoné. No porque se lo mereciera, sino porque yo necesitaba dejar de cargar esa rabia. Perdonarlo no fue fácil, pero tampoco fue tan difícil como creí que sería. Quizás porque por primera vez en mi vida, papá se mostró como un ser humano roto, no como el hombre que siempre quería tener la razón. No como el padre ausente que solo sabía dar órdenes, sino como alguien que, por fin, reconocía sus errores, sin excusas. Desde ese momento hemos hablado más que en todos los años anteriores juntos. No todos los días, no de todo. Pero algo se rompió y al romperse dejó entrar un poco de luz. En cuanto a Marisa, bueno, el karma no tardó en hacer su trabajo. Su gran amor, ese hombre por el que arriesgó tanto, la rechazó. Sí, justo después de que papá la echara y comenzara el divorcio. Al parecer, él nunca tuvo la intención real de quedarse con ella. Solo la buscaba para pasar el rato. Y cuando ella se quedó sin casa, sin esposo y sin recursos, él se alejó, la bloqueó, negó toda relación y ahí quedó Marisa, sola, sin nada. Marisa intentó acercarse a mí. Me escribió por teléfono móvil, me suplicó que no mostrara el video, me pidió que pensara en Ash, en el bebé, pero esa frase que me dijo alguna vez, esa que usó para justificar por qué me habían mandado a un internado, resonó en mi cabeza como un eco que ya no podía ignorar. Tu hijo, tu problema. Y ahora, Marisa, lo único que puedo decirte es, tu hija, tu consecuencia. Ash, por su parte, ha bajado la cabeza. No sé si por vergüenza, por arrepentimiento o por el golpe de la realidad. Está sola y tiene un futuro incierto por delante, y aunque siento compasión por ella, también sé que no puedo cargar con sus decisiones. Puedo apoyarla desde un límite sano, pero no puedo ser su salvador. Hoy me siento más libre, no porque todo se haya resuelto como en una película, no porque haya justicia perfecta, ni un final feliz clásico, sino porque por primera vez en mucho tiempo tengo la certeza de que hice lo correcto. Mi casa sigue siendo mía,
mi dignidad también. Y aunque mi historia familiar está marcada por errores, engaños y abandono, también me enseñó algo que valoro profundamente: lo que se construye con esfuerzo no se entrega por culpa. Gracias por leer todo esto. Gracias por acompañarme, incluso sin conocerme. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que no estás solo. Si alguna vez sentiste que tu familia era tu mayor carga. A veces, defender tus límites no te hace egoísta, te hace libre. Y aunque esta historia no ha terminado del todo, porque la vida nunca se detiene, al menos sé que de ahora en adelante soy yo quien decide qué capítulos escribir.